Por eso la Universidad Alternativa, que fue la Hull House, tuvo líneas de investigación reales. Ella era una teórica impresionante, que sabía muchísimo, fue una socióloga del trabajo social en parte también, pero ella desde luego decidió que las líneas de intervención tendrían que ser reales de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y lo que estaba sucediendo en el mundo es que había jóvenes, adolescentes, muy parecidos a los de hoy. Yo convivo con adolescentes entre mis nietos, que son parecidísimos, y que les pasa una cosa que no les había pasado nunca, que es que la sociedad postindustrial e industrial no tiene pensado el ocio, mientras que ella hace un estudio desde Grecia en adelante en que todas las sociedades piensan el ocio. Si uno piensa el ocio, los estudiantes adolescentes, que son más de ocio que de otra cosa en ese momento de su vida, tienen un caldo de cultivo de educarse. Pero si no lo tienen, como es el caso de la sociedad postindustrial, pasa lo que está pasando y pasa lo que pasaba ya al principio en la propia vida de esta mujer. Ella desde luego dio respuestas desde el ocio. Ella inventó ocio para los adolescentes. Ella convivía con ellos, se entendía con ellos, los comprendía completamente, sentía esa ternura, ese cariño, esa tolerancia de una medio madre, medio abuela, medio tía soltera, que los tenía siempre alrededor y a los que entusiasmaba con sus posibilidades, con sus maneras de ser, con su manera de actuar, y enrollaba en mil cosas y actuaban pues seguidos con ella y terminaban eligiendo los lugares de ocio que ella diseñaba y olvidando los otros de los cuales ella quería marcarlos, no cabe la menor duda. Los jóvenes, con ese espíritu de gang que decía ella que tenían, los movilizó. También estuvo presente y fue fundadora casi de movimientos sociales como el feminismo sufragista, el pacifismo y todo lo que lleva, tiene que ver con las mujeres. Las mujeres, ella hizo una ley, una empresa sobre las mujeres de color. Se formaron totalmente las mujeres de color, que encontraba completamente, naturalmente, en una desigualdad inmensa en aquel momento. Los emigrantes eran los emigrantes, eran lo que poblaba el barrio donde ella vivía. Se fue a vivir, como comentaba, en un barrio extremo, en las afueras, en las periferias. Encontró un barrio y ahí se metió. Ahora explicaremos por qué. Eran inmigrantes de todo tipo, sobre todo pues, judíos rusos, holandeses, italianos, muchos holandeses, muchos polacos, pocos españoles, prácticamente ninguno, un par de ellos, vaya constatado, y luego gente griega también, griegos mucho, que estaban allí viviendo y que se encontraban absolutamente desesperados de no entender el idioma, de no entender las costumbres, de no entender todo lo que nuestros emigrantes no entienden cuando llegan a nuestros sitios. Yo cuando alguien que está trabajando con inmigración dice de pronto, es que no sabemos qué tendríamos que hacer, digo, que no hay nada que ya se ha inventado, que no hay que inventarse nada nuevo, porque ya sabía lo que tenía que hacer y de hecho hizo. Otro tema suyo fue el compromiso con la paz. Fue una pacifista comprometida que metió a los americanos en la no guerra primera. Les convenció al presidente Roosevelt, al primer Roosevelt. Ella era muy amiga suya, le hizo varios textos. Yo creo que era un presidente progresista, americano, interesantísimo, con el que ella pues, trabajó muy a gusto. Y le convenció de que no se metiera en la guerra, y eso los americanos, como sabéis, no se metieron al principio. Luego, pues, parece que una mano negra, dice mi marido, que seguramente parece que fue no se sabe si Churchill también, derribó un banquito, acaso hecho para poder decir que realmente les habían fastidiado porque habían echado al mar a un montón de señores. Es que claro, es que llevan escopetas, llevan cosas tantas, es la excusa. Total, que los americanos se vieron metidos en la guerra. Ella, que era una pacifista terrible y que fue valorada como tal, en aquel momento siguió siendo pacifista y el presidente dejó de serlo porque se metió en la guerra. Y entonces, de ser la mujer más admirada de América, se convirtió en la mujer más odiada por antipatriota. Los políticos ya se sabe que son malos pagadores en general. También el trabajo social como intervención comunitaria de las personas concretas. Ella dice que la tarea del trabajo social es la de acompañar en el camino de la vida. Dice ella, el deseo fundamental es el acompañar en el camino de la vida. Nada nos empequeñece tanto como estar al margen de la posibilidad de ayudar. Esto nos acerca a la inmortalidad. Es algo que le pasa normalmente a los poetas. Es hermoso y difícil, pero es posible.
Yo creo que eso es lo que se propuso en su vida. Era una mujer, pues la vida que se relata es la vida suya y la vida de la Hull House. Es un libro que habla de ella y confusamente. Es como, Jane Addams a mí me parece como un mapa de un tesoro. Un mapa del tesoro que nos va llevando de la mano. Desde una profesión que ella puso en marcha, casi intuitivamente, con otras mujeres que creyeron en lo que hacían y se entregaron a un compromiso diario, abiertas al momento, conscientes de su necesidad para la nueva vida ciudadana, que se perfilaba mediante una gran revolución, la revolución industrial, pero que iba destruyendo las vidas de los que la hicieron posible. Sus desajustes, sus ritmos vitales, sus dificultades, la creación de una comunidad, la consecución del voto femenino, la lucha de los derechos laborales, la de la igualdad de las mujeres de color, la atención a las vidas perdidas, difíciles, delicadas de los adolescentes en las calles de la ciudad, los periódicos como comunicación nueva de masas, las nuevas leyes sociales, el nacimiento de los sindicatos, sus dificultades, todo pasaba por la cotidianidad del barrio donde se instalaron en la periferia de Chicago. Empezando por la casa, no fue nunca casual. Perteneció a un filántropo que se llamaba Hull House, tuvo una residencia de ancianos antes de ser comprada por ellas y contaban las leyendas que estaba poseída por fantasmas protectores en el ático de la casa. Lo cierto es que mientras ella y su amiga Helen Starr buscaban un lugar para vivir, la vieron y la perdieron de vista y siguieron buscando casas en el barrio, medio perdidas por el barrio, pero se la volvieron a topar otro día, como si la casa las invitara a instalarse en ella. Y Jane Addams la siguió llamando como se llamaba, con lo cual inauguró lo que ella siempre ha hecho como principio, fin, final y medio del trabajo social: respetar infinitamente la realidad. Hull House fue un microcosmos creado con dedicación, con mucha observación del entorno, tan fundamental en el trabajo social, donde se investigaba la realidad y los diversos cambios y problemas estando siempre presentes en todo cuanto acontecía. Convirtieron una colectividad en una comunidad pacientemente, y el texto cuenta minuciosamente como un diario histórico estupendo, porque, como os decía, ella era una gran escritora, paso a paso cómo lo hacían, insistiendo en que todo tuvo enormes dificultades, que ella narra, y lo realizaban mientras hacían, dice ella, mientras hacían. Atendían mil cosas y convivían entre los habitantes, más desestructurados. Yo subrayo siempre la palabra entre. Ella trabajaba entre. No hay otra forma, no existe ninguna otra forma en el mundo de trabajar en trabajo social que no sea entre los trabajadores sociales que me escuchan, hacen así con la cabeza. No existe otra, no existe otra. Todo lo demás son técnicas absolutamente prescindibles, cambiantes como con los tiempos, lógicamente, porque la mundo va cambiando y entonces cuando va cambiando va usando tecnología. Pero entre, siempre está ahí, siempre está ahí. Y ella trabajaba desde luego mientras hacían cosas y entre los habitantes más desestructurados, más empobrecidos, con más dificultades de la ciudad, haciéndolos curiosamente visibles a ellos y a la profesión y poniendo continuas intervenciones al hilo del desarrollo de la nueva comunidad urbana, modificando leyes. 35 leyes modificó Jane Addams en Chicago. Tenía gran contacto con los señores de derecho, realizando reformas, proponiendo estudios, acometiendo investigaciones sociales al hilo de los acontecimientos y dejándose llevar por el interés, el entusiasmo, la fuerza, la convicción y el empeño humano de todos los habitantes de este experimento social que fue la Hull House. Es un texto, yo diría, dialógico, que invita a pensar, pero también a discutir, más bien a conversar. ¿Qué destacaría? Como antes han dicho, muchas cosas, casi todo. Nos enseña muchas cosas. Las enseña en esa forma de universidad alternativa que pasa de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, en una conversación enormemente sugerente. Jane Addams era una provocadora de la inteligencia. El periódico, que es un lugar donde más escribió, más de 1000 y pico artículos, de esos que uno espera al comprar el kiosco, para leer por su chispa, por su frescura, por su provocación, estuvo siempre presente, comentando, exigiendo, denunciando, haciendo visibles los problemas de su ciudad y de sus ciudadanos. Era una creyente fervorosa en el ser humano, en su capacidad de recrearse, de reinventarse, de abrirse a sí mismo y a los demás. No podía soportar que todas las personas no tuvieran una oportunidad vital. Definía a los usuarios del trabajo social y de la Hull House como alumnos que querían hacer el esfuerzo
ante el que todos nos encogemos, es decir, el esfuerzo de pensar. Todo desde la realidad del barrio permeado por cuanto ocurría en el mundo. Todo cuanto dice, lo dice siempre desde la otra orilla. Trabajando en la arena, como nos comentaba Paquita. Por ejemplo, cuando ella pone a un capítulo ejemplos, ecos de la Revolución Rusa, pues uno piensa que es un tratado histórico-político de la guerra. Nada que ver. Es la mirada desde los que hicieron la Revolución Rusa, desde los que lucharon por sus ideas o por sus orígenes, y por una cosa u otra a veces fueron víctimas como emigrantes, judíos rusos, escritores anarquistas eslavos, a los que ella no tenía ningún problema en acoger en la Hull House, por la que estuvo a punto de ir a la cárcel varias veces, por la que fue terriblemente criticada. No podemos quejarnos de que nos critiquen cuando nuestro trabajo choca con una realidad no comprendida. Es decir, ella no era entendida porque se tiraba sin red a la vida. Criticada como chivo expiatorio muchas veces, cosa común entre políticos cobardes, que es bastante corriente. Ella entonces comenta: hay que encajar las críticas injustas. Cuando las sufrimos por los usuarios, hay mucho sectarismo, mucho pensamiento único, tanto en la derecha como en la izquierda. Debemos defender la ley y la democracia frente a la fácil demagogia que quiere la gente escuchar, en un seguidismo estratégico según el color político. En la visita a un preso de la cárcel en aquel momento, al que se supone que le disparó al presidente americano Tingley, fue abucheada por ir a visitarlo, por ir a escucharlo, por ir a comprenderlo, por ir pues a ver qué quería. Reivindicadora de la mediación como una de las funciones fundamentales del trabajo social, sobre todo de la mediación comunitaria que tanto ejerció, pero también la personal. No olvidemos que fue requerida como mediadora para la mayor huelga que hubo en América, en la huelga Pullman, en donde su mediación requerida fue fundamental y efectivamente terminó la huelga. Encajar, dice ella, encajar la denuncia por no querer ser cómplices de tantos asesinatos sociales del momento, jugándose a veces lo que hoy llamaríamos subvenciones. A caballo regalado, diría ella, sí hay que mirar en el diente. O su visionaria responsabilidad de la paz, que originó su Liga Internacional de Mujeres por la Paz con sede en La Haya. Ella no era provinciana, no quería que fuera americana, ni que fuera no sé qué. Internacional, ¿dónde? ¿Dónde es mejor? En La Haya, sin ningún problema. Frente a la fuerza como solución fácil, que nos hizo ponernos en pie durante unos años en la guerra de Irak, en nuestra facultad, porque como ella pensamos que nada de lo humano, como dijera Terencio, nos es ajeno. El arte y la belleza están siempre presentes en la Hull House, en su día a día, rescatando al de los que nos visitaran las tradiciones, porque a través de las tradiciones artísticas se combate, decía ella, la tristeza y la añoranza de la patria. El amor por el teatro, otra pasión compartida por algunos compañeros, como formación fundamental, dice ella, para los adolescentes, como fuerza crítica y catártica, como antídoto para los adolescentes de liberación del aislamiento juvenil, en lo que ella le llama a la adolescencia el segundo nacimiento, con la brusquedad del nacimiento, con el despiste del niño que llega y llora porque no sabe qué hacer, con esa especie de no saberse dónde se encuentra, dónde está. Eso es un adolescente, nace por segunda vez. El nacimiento es completamente rompedor, completamente terrible para un niño. Bueno, pues el teatro como transmisor de valores, en un lenguaje siempre mejor para ellos que el de los grandes discursos. Darse cuenta de la importancia de pensar el ocio en las culturas y las consecuencias de no pensarlo en la nuestra. Por eso inventó cantidad de clubs. Creían en lo que hacían a través de los clubs de mujeres, clubs de artistas, clubs de jóvenes, clubs de personas inmigrantes, clubs de bordadoras, que yo recuerdo ahora mismo, clubs de escritores, clubs de ceramistas, a los que en aquel momento llamaba arte, para que no se llamara artesanía, apuntando muy agudamente por qué todo lo que hacen los hombres que pintan se llama arte y todo lo que hacemos las mujeres se llama artesanía. Eran artes, obras de arte maravillosas.